¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con un nuevo análisis semanal del mercado de las criptomonedas, en el que nos vamos a centrar específicamente en el acontecimiento histórico que ha sucedido este fin de semana en Venezuela y que ha sido la captura del hasta ahora presidente Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos. Y en específico, nosotros, dejando de lado un poquito el debate político, nos vamos a centrar en la reacción de los mercados ante este acontecimiento. Vamos a ver cómo han reaccionado las bolsas, cómo ha reaccionado el petróleo, cómo ha reaccionado Bitcoin, las criptomonedas, etcétera, para ver cómo afecta este hecho a los mercados en general y qué podemos esperar en el corto, medio y largo plazo tras este acontecimiento, como digo, histórico para los venezolanos, ¿vale? Aparte de esto, también comentaremos cómo está Bitcoin el día de hoy, qué semana ha tenido y qué podemos esperar más en cripto específicamente a partir de ahora. Y como siempre, cada lunes os compartiré también algunos de los movimientos que he hecho yo personalmente con mi portafolio cripto y que estamos haciendo en mi grupo privado de inversores. Pero antes de comenzar, si eres nuevo por aquí, recordarte que tengo una comunidad de WhatsApp completamente gratuita, a través de la cual cada mañana comparto un análisis diario del mercado cripto, para que con simplemente un minuto de tu tiempo al día puedas estar al tanto de todo lo que está pasando en el mercado y así puedas tomar mejores decisiones de inversión. Así que si te quieres unir, tienes abajo en la descripción el enlace para hacerlo y nos vemos ahí. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo y como cada lunes vamos a empezar por CoinMarketCap, haciendo una actualización de lo que ha pasado esta semana en el mercado cripto y en qué precios estamos actualmente. Pues bien, hemos tenido una semana bastante buena en el mercado, con una subida aproximadamente del 7% en el mercado cripto en general. Tenemos a Bitcoin subiendo un 6% en los últimos 7 días, lo que le deja con un precio actual de $92.664, mientras que Ethereum ha subido un poquito más, un 7.7%, y hace que el precio suba hasta los $3.156. En cuanto a las altcoins, también hemos tenido una semana bastante buena. Es verdad que algunas han subido un poquito menos, algunas han subido un poquito más. Tenemos subidas incluso del 13-14% en XRP, del 19-20% en Dogecoin. Si bajamos abajo vemos también un 16% en Sui, un 19% en Shiba, un 21% en World Liberty Financial. Entonces, como vemos, algunas subidas de doble dígito en algunas altcoins, algunas más paradas, pero en general hemos tenido una muy buena semana en el mercado de criptomonedas. Y ahora sí que sí, vamos con el tema más candente de la actualidad a nivel mundial y ha sido pues esa captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos. Yo tampoco voy a entrar demasiado en el debate político que se está abriendo ahora mismo, la verdad es que me da bastante pereza, pero simplemente compartir mis felicitaciones a todos los venezolanos que estéis viendo este vídeo. De verdad que no lo digo por aquí porque toca, sino porque yo realmente he vivido este problema. He tenido familia toda mi vida en Venezuela, mi novia es de Venezuela, he estado en el 2025 un mes entero en Venezuela y sé muy bien por todo lo que ha pasado este país con este régimen chavista en los últimos años, más de 8 millones de personas teniendo que abandonar su casa, su familia y su país buscando una mejor vida por culpa de las políticas desastrosas que ha tenido el chavismo en los últimos años. Así que, de todo corazón, enhorabuena y ojalá que esto sea el primer paso hacia una transición democrática y que Venezuela, que es un país absolutamente increíble y que yo amo con toda mi alma, pues vuelva a recuperar su alegría y sobre todo también su economía para que mucha gente pueda volver y que resurja este país tan rico en un montón de aspectos. Así que dicho esto, vamos con el acontecimiento, ¿vale? Amanecíamos el sábado con esta noticia de que Estados Unidos estaba bombardeando Venezuela y de repente unas horas más tarde Trump confirmaba en su red social Truth Social que habían capturado tanto a Nicolás Maduro como a su esposa y le estaban llevando en ese momento a Estados Unidos para ser juzgados esta semana por narcoterrorismo en Nueva York. Entonces, para ver un poco cómo ha reaccionado el mercado a todo este acontecimiento, vamos a ir centrándonos y hablando de activo por activo, ¿vale? Porque no es lo mismo el petróleo, el oro, la renta variable, las criptomonedas, etcétera, etcétera. Así que lo primero que hay que entender es que el activo que más se ve afectado por este movimiento o que está más involucrado directamente en este movimiento que ha ocurrido es sin duda el petróleo, ¿vale? Venezuela es súper rico en petróleo y por tanto es el gran interés de Donald Trump y de Estados Unidos. Obviamente invertir en esta industria petrolera y volver a sacar bastantes beneficios como lo hacía en el pasado de esta industria del petróleo en Venezuela. ¿Vale? Entonces, al final, ahora mismo vamos a distinguir un poquito lo que sería el corto y largo plazo, porque a corto plazo sí que Estados Unidos está ejerciendo todavía un bloqueo del petróleo en Venezuela y no permite ni que barcos entren en Venezuela para ser cargados de petróleo y enviarlos a diferentes regiones del mundo, y tampoco permite que barcos que ya estén en Venezuela pues que salgan al exterior y puedan enviar petróleo a, como digo, diferentes regiones del mundo. Esto ha provocado que las petroleras tengan que
para la producción porque no tienen dónde almacenar el petróleo y por tanto se podría entender que a corto plazo se estaría reduciendo un poco la oferta de petróleo a nivel global y eso podría, obviamente, por cuestión de oferta y demanda, provocar una subida a corto plazo en los precios. Sin embargo, no estamos viendo eso en el precio, por ejemplo, del crudo, que estamos viendo que se mantiene en los $58 más o menos y que no ha visto prácticamente demasiado movimiento, ¿vale? Y es que la realidad es que estamos en un contexto dentro del petróleo de sobreoferta. Estamos viendo muchísima oferta en los últimos meses, en los últimos años en el mercado del petróleo y por eso llevamos una tendencia bastante bajista desde junio de 2022, donde marcamos aquí un pico en los $123 y desde entonces hemos sufrido una caída del 50% en cuestión de 3 años y medio en el petróleo, que nos lleva ahora mismo a estar cotizando por debajo de los $60 por barril, ¿vale? Y al final esto como se interpreta es que a corto plazo, aunque debería pues poder afectar un poquito a corto plazo y provocar subidas en el precio, como hay tanta oferta de petróleo por parte de diferentes productores, al final no está habiendo pues ningún movimiento en el precio y seguimos prácticamente igual que estábamos. Lo que sí que afecta, yo creo, un poquito más a largo plazo es que obviamente si al final Estados Unidos se mete a tomar el control de esta industria petrolífera en Venezuela, invierte un montón de dinero y empieza a producir muchos más barriles diarios, al final lo que vamos a ver es un aumento significativo en la oferta mundial del petróleo y por tanto eso sí que hace lo contrario, hace que los precios bajen por un exceso de oferta y lo más probable es que en los próximos años sigamos viendo esta tendencia bajista en el petróleo, lo cual nos lleva a la siguiente clave, a la siguiente clase de activos, que son los activos de riesgo. ¿Y por qué? Pues porque un petróleo en el futuro mucho más barato, al final lo que está provocando es un ambiente o un entorno un poquito menos inflacionario, ¿vale? Más deflacionario porque al final el petróleo es muy importante, es una industria muy grande en el mundo y es muy importante para toda la inflación que puede haber en diferentes regiones. Por tanto, con un petróleo más barato podemos tener menos presiones inflacionarias. Esto favorece obviamente a los activos de riesgos porque menos presiones inflacionarias, como hemos explicado muchas veces en el canal, dan mucho más margen de maniobra a bancos centrales para llevar a cabo políticas monetarias expansivas con tipos de interés bajos, con inyecciones de liquidez y eso es muy bueno para activos de riesgo y por eso, a pesar de que estamos viendo lo que sería una especie de conflicto a nivel geopolítico, tensiones, incertidumbre, etcétera, no estamos viendo, si nos fijamos, caídas en las bolsas. De hecho, hemos amanecido con subidas bastante fuertes en Asia. Estamos viendo en China subida del 3.3%, en Japón prácticamente lo mismo, de casi el 2%, y en Estados Unidos estamos viendo también cómo suben ligeramente los futuros, sobre todo los del Nasdaq, que suben un 0.6%, S&P 500 un 0.2, el Dow Jones está prácticamente igual, pero no estamos viendo caídas, ¿vale? Porque está interpretando esto como al final, pues a medio y largo plazo, una señal incluso positiva, porque se da por hecho que al final la transición dentro de Venezuela se va a dar, va a tener lugar y no va a escalar estas tensiones, por lo menos en el medio plazo. Y por tanto, lo que el mercado nos está diciendo, según lo que estamos viendo la reacción de los precios, es que lo más probable es que esto sea positivo para los mercados de aquí al medio largo plazo, ¿vale? Lo que sí está viendo más afectado en el corto plazo es obviamente pues las petroleras de Estados Unidos, en concreto Chevron, que sube pues más de un 6% en pre-market y es normal porque al final son las que van a verse más beneficiadas de toda esta invasión, por así decirlo, de Estados Unidos y tomando el control del país de Venezuela y de su industria petrolífera, ¿vale? Entonces, esto es un poco la reacción de los mercados financieros, lo que sería más de los activos de riesgo y en concreto en Bitcoin, ¿vale? Es el rumor que ha salido durante las últimas horas en el mercado cripto y es que Venezuela podría, esto es solamente un rumor, tener una reserva estratégica y secreta de más de 600.000 bitcoins en su posesión. Esto es una barbaridad. 600.000 bitcoins es básicamente lo que tienen pues inversores como BlackRock o como Strategy, que es prácticamente un 3% de la oferta de Bitcoin, ¿vale? Esta reserva la han calificado como Shadow Reserve y podrían haber estado amasando esta fortuna de 600.000, 660.000 bitcoins, que es, repito, cerca del 3% del suministro circulante, a través de pues, intercambios de oro del arco minero del Orinoco, de pagos de petróleo en UST,
e incluso confiscaciones de minería local. Todo en diferentes criptomonedas que al final habrían estado convirtiendo en Bitcoin para acumularlo de cara a largo plazo, para tener un activo que sea básicamente inconfiscable y por tanto escapar de las sanciones que le pudieran imponer pues Estados Unidos y otros actores internacionales, y que además es inrastreable y pues al final todas las cualidades que tiene Bitcoin. Entonces, bueno, esto al final no se sabe si es verdad, todavía es muy pronto, veremos a ver si esto es cierto o no. En el caso de que pues Estados Unidos, por ejemplo, se tira con el control también de esta reserva, que no creo que así suceda, que nadie se preocupe porque no va a haber una venta por parte de Estados Unidos de ese 3% de la oferta total de Bitcoin. Al final, la reserva estratégica de Bitcoin de Estados Unidos está para exactamente esto, para una vez que incautan diferentes criptoactivos, que no los vendan, sobre todo Bitcoin, acumular Bitcoin de cara a largo plazo, así que nadie se entre en pánico por culpa de esto, porque no van a haber ventas fuertes. El único hipotético caso en el que veríamos ventas fuertes sería en el caso de que el gobierno de Venezuela decidiese de repente convertir este Bitcoin en dólares, pero esto lo veo bastante improbable, ¿vale? Así que, a modo de curiosidad, ahí está eso. Entonces, dicho esto, vámonos directamente al gráfico de Bitcoin, porque la verdad es que a pesar de las subidas que hemos visto en esta última semana, del 6% en Bitcoin, la realidad es que a nivel técnico, de momento, no ha cambiado nada con respecto a la semana anterior, ¿vale? Ya sabemos que estábamos en este rango lateral que oscila entre los 94.000 y los 84.000 dólares, y como dije ya la semana anterior, hasta que no se rompa ninguno de estos dos bloques, ninguna de estas dos niveles, tanto la resistencia de los 94 como el soporte de los 84, seguimos en la misma situación en Bitcoin. La única novedad es que aquí sí que hemos empezado a romper esta media móvil de 50 en diario, pero la verdad es que para mí, hasta que no se rompa este nivel de los 94.000, yo no me fío tampoco de esta subida y perfectamente podríamos ver un rechazo para volver a buscar la parte inferior, así que nadie todavía se entusiasme demasiado, que tampoco que cantemos victoria y que ya nos vamos para arriba, porque además, repito que yo sigo viendo el panorama a medio plazo más bajista que alcista, y aunque rompamos este rango lateral para arriba, esto perfectamente puede ser un pullback en semanal para después seguir cayendo, puede ser parte de esa estructura bajista de impulso de los 126 a los 80, luego aquí pullback hasta los 100.000 y luego continuación hasta los 70, 60 o hasta donde sea que vaya a llegar este mercado bajista, si es que lo tenemos, pero es lo que me refiero, todavía no me parece momento tampoco de pues estar demasiado eufóricos con respecto a Bitcoin. Puede ser perfectamente que tengamos un rally durante enero hasta los 100.000, eso sería increíble, pero a medio o largo plazo yo sigo siendo bastante cauto y creo que aunque lleguemos hasta esta zona de los 100, 105.000, ahí va a ser una zona muy importante, porque si rechazamos de nuevo la media móvil de 50, como repito, ya ocurrió en los mercados bajistas anteriores, podríamos ver después una caída muy importante tanto en Bitcoin como en el resto del mercado de criptomonedas. En el caso de Ethereum tenemos también pues una buena semana, como he comentado, pero también en gráficos semanales seguimos en la misma historia, ¿vale? Al final venimos de un impulso bajista muy importante y lo podríamos estar formando perfectamente un patrón de continuación, que en el caso de Ethereum se ve incluso más claro, que es en forma de triángulo, y si lo rompemos a la baja, perfectamente podríamos ver continuación hasta la zona de los 2.000 bajos, así que nadie cante todavía victoria, como digo. Y el último gráfico que quería enseñar es el de la dominancia del USDT, que es un gráfico que hemos visto bastante en el canal en los últimos meses y básicamente nos indica la dominancia de la stablecoin más grande del mercado sobre el resto del mercado cripto, es decir, qué porcentaje del mercado cripto está invertido en USDT, y este gráfico es inversamente proporcional a lo que hace Bitcoin y el resto de las altcoins. Si el mercado sube, esta dominancia de USDT baja, y si el mercado baja, esta dominancia del USDT sube, ¿vale? Entonces, ahora lo que tenemos que entender es que estamos en una zona de oferta bastante importante, estamos en una resistencia que está en torno al nivel del 6.5% y de momento la estamos rechazando, lo cual es una buena noticia para Bitcoin y para el resto del mercado, ¿vale? También tengo que decir que no las tengo del todo conmigo, porque creo que puede estar pasando una cosa parecida a lo que está pasando, por ejemplo, a principios del año 2022 también con esta dominancia del USDT, donde teníamos una resistencia muy importante aquí en la zona del 5.2%. Habíamos intentado en varias ocasiones
durante el 2020 y 2021 romperla, no lo habíamos conseguido y aquí a comienzos de 2022 tuvimos una pequeña caída, otro rechazo más, nos apoyamos en el 4% y ahí sí que comenzamos durante mediados de 2022 a romper este nivel y tuvimos una subida bastante importante que fue cuando vimos la gran caída de Bitcoin y el mercado bajista de 2022. Por tanto, yo creo que una vez que hemos rechazado de primeras este nivel, creo que tiene sentido que veamos una pequeña corrección, lo cual significaría probablemente una subida de Bitcoin hasta los $100.000, una subida de Ethereum hasta los 3.400, 3.500, pero yo creo que hay un todavía riesgo alto de que esto no sea más que una corrección para luego seguir subiendo y rompamos este 6.5% y nos vayamos a niveles más altos como por ejemplo el 8 o incluso el 9% dependiendo de hasta dónde pueda llegar ese posible mercado bajista, pero esto lo que indicaría es, como digo, un pequeño repunte ahora a corto plazo del mercado, pero después una caída de Bitcoin por debajo de los 84.000 y una caída de Ethereum por debajo de los $2.800 y ya cuando eso ocurre, si es que ocurre, pues veremos cómo se hace y hasta dónde nos proyectan las caídas, pues seguir bajando y bajando en los precios, ¿vale? Entonces, como conclusión, para repetirlo una y otra vez, creo que a corto plazo podemos estar alcistas, podemos ver un rebote del mercado, pero sigo viendo un riesgo alto de que a medio plazo veamos una corrección bastante más importante y que veamos precios más bajos en Bitcoin, Ethereum y sobre todo en las altcoins. Entonces, por ese razonamiento vamos a ver los movimientos que he hecho esta semana con mi portafolio cripto y que hemos hecho en mi grupo privado de inversores, ¿vale? Que por si acaso, si alguien todavía no sabe lo que es, tengo un grupo privado de inversores donde ayudo a personas con un portafolio de más de $10.000 a escalar sus portafolios, aunque no sean expertos en inversiones o en criptomonedas o directamente no tengan tiempo o no quieran realizar pues todo el análisis y pues la investigación que es necesaria para sacar buenas rentabilidades en este mercado. Así que si te interesa un asesoramiento más personalizado para tu portafolio de criptomonedas y tienes más de $10.000, puedes agendar una llamada completamente gratuita conmigo en el segundo enlace que verás en la descripción y ahí me comentas un poquito tu contexto, tu situación y vemos si puedo ayudarte o si no, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿qué hemos hecho esta semana? Pues bien, seguimos de momento con gran parte del portafolio en cash, ¿vale? Ya os comenté la semana anterior que estoy con un gran porcentaje en cash y mi idea es seguir así de momento. No tengo ninguna prisa en utilizar la liquidez. Creo que este año de 2026 va a ser un año clave para ser disciplinado con la liquidez, de no dejarse llevar por falsas subidas como la que podríamos tener ahora en enero y como digo, no tengo ninguna prisa por usarlo. A pesar de eso, como por ejemplo hemos visto en este gráfico del USDT que estamos en una zona de oferta en la dominancia del USDT y por tanto una zona donde podríamos ver rebotes al alza de mercado, lo que he hecho ha sido empezar muy poco a poco con un DCA semanal que voy a llevar a cabo durante los próximos 3 meses en altcoins del sector de la privacidad, que ya sabéis que para mí es el sector o la narrativa más potente para este año 2026 en el mercado cripto. Por tanto, voy a comprar unas cuantas criptomonedas, 2 o 3, cada semana, sin importar el precio que tengan, con un muy pequeño porcentaje de mi portafolio para poco a poco ir pues acumulando este tipo de criptomonedas y que, sin importarme si tenemos el bottom ahora o el mercado bajista ahora, o si no lo tenemos directamente, asegurarme un buen precio medio de entrada. Además de eso, hemos continuado acumulando mi altcoin preferida del sector de la computación cuántica, que ya os comenté la semana anterior que habíamos empezado a acumularla porque yo creo que es donde está la mayor oportunidad de hacer un por 5, un por 10, un por 20 en este 2026. La privacidad creo que va a dar buenos resultados, pero ni mucho menos va a hacer un por 10, un por 20. Y en este sector de la computación cuántica sí que veo la oportunidad de ver ganancias muy, pero que muy altas, ¿vale? Y por último, sigamos ruptura de Bitcoin hacia los 100.000, que es lo que yo considero el escenario un poquito más probable ahora a muy corto plazo. Lo que vamos a hacer es abrir shorts de cobertura en altcoins que están bastante bajistas. Por ejemplo, DOT, que es un proyecto muerto, pues es una gran candidata, ¿vale? Os lo dejo ahí como pistas, ¿vale? Entonces, básicamente, eso es un poco lo que queremos hacer a partir de ahora, ¿vale? Aprovechar un poco esta subida que podemos tener en enero para, a lo mejor, tomar algunos beneficios en monedas que hemos estado acumulando, para, a lo mejor, reducir un poquito más de exposición a Bitcoin y Ethereum y, sobre todo, para abrir shorts de cobertura, que es como creo que se puede ganar mucho dinero en este primer trimestre del año 2026 en altcoins que están muy, pero que muy bajistas y que están viendo pues cómo su precio está subiendo simplemente siendo arrastrado por Bitcoin y por el resto del mercado. Así que nada, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, dejadme un like y no olvidéis suscribiros al canal si todavía
no lo estáis. Y recordad que os podéis unir a mi comunidad gratuita en el primer enlace de la descripción. Podéis agendar una llamada completamente gratuita conmigo de acceso al grupo privado en el segundo enlace que veréis en la descripción. Y nada, que tengáis muy buena semana, muy buen comienzo de año y nos vemos en los siguientes vídeos.